La responsabilidad por falta o funcionamiento normal del servicio encuentra justificación en el derecho que tienen todos los particulares de obtener un funcionamiento normal y adecuado de los servicios públicos. Cuando la Administración no cumple con esta obligación y actúa ilícitamente, debe indemnizar al particular. El funcionamiento normal que hace responsable la Administración está representado por el incumplimiento de una obligación preexistente. Por tanto, si la Administración comete una falta es porque no se ha sujetado a las obligaciones que le imponen las leyes en la prestación de su actividad y por tanto debe indemnizar los daños causados. Serrano, citado por Reyes, establece que el funcionamiento normal incluye los daños ilegítimos que en consecuencia de una actividad culpable de la Administración o de sus agentes, mientras que el funcionamiento normal comprende los daños causados sin culpa con una voluntad meramente incidental, no directamente dirigida a producirlos e incluso por caso fortuito, y su fundamento está en el riesgo objetivo que ocasiona la realización de determinadas actividades o servicios. Para Rivero, el fundamento se encuentra en la falta grave del juez. Así, la responsabilidad por falta de servicio judicial no existe sino en caso de falta grave o de denegación de justicia, mientras que Ortiz señala que la responsabilidad del Estado juez es y debe ser una institución normal en todo Estado de Derecho, y no debe creerse que se trata de algo difícil o incompatible con la idea de función jurisdiccional. Por tanto, la responsabilidad del Estado juez es un principio general del derecho de valor y rango constitucional, y además está contenido en normas expresas constitucionales. Se entiende que tanto el funcionamiento normal como anormal originan en general una responsabilidad objetiva que, precisamente porque lo es, hace irrelevante la conducta de la gente, con independencia de que el Estado responsable en un caso y no en otro pueda repetir en régimen puramente funcional o interno efectos de su obligación de responder frente al que con su actuación dio lugar a ello. Este criterio ha sido consagrado por la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, quien en sentencia del 18 de junio de 2000 recalcó que la Constitución reconoce de manera clara y expresa la responsabilidad patrimonial del Estado, cuando el artículo 140 prevé que el Estado responderá patrimonialmente por los daños que sufran los particulares en cualquiera de sus bienes y derechos, siempre que la lesión sea imputable al funcionamiento de la administración pública, incluyendo la responsabilidad por funcionamiento normal o anormal de servicios públicos, así como la responsabilidad derivada de la actividad judicial y legislativa, entre otras. Como complemento, la Constitución, en sus artículos 49, ordinal 8 y 255, consagra la responsabilidad del Estado por administración de justicia. En los supuestos de funcionamiento normal de la administración de justicia, la viabilidad de la acción requiere la concurrencia de las siguientes circunstancias: que exista un daño efectivo, individualizado y evaluable económicamente, que se haya producido un funcionamiento normal de la administración de justicia, que exista la oportuna relación de causalidad entre el funcionamiento de la administración de justicia y el daño causado, de tal manera que éste aparezca como una consecuencia de aquel y por lo tanto resulte imputable para la administración. Hablamos del normal funcionamiento de la Administración de Justicia cuando el juez adecúa sus actuaciones, llamadas estas sentencias, actos o sustanciaciones, de acuerdo a las garantías constitucionales, las cuales son conocidas como el debido proceso, la tutela judicial efectiva y el derecho a la defensa. El juez, como exponente del órgano jurisdiccional que viole o incurra, bien sea en el menoscabo de alguna garantía constitucional o inclusive procesal, en cualquier grado y estado de la causa, va a causar entonces una anomalía dentro del procedimiento y esto va a generar consecuentemente una serie de obligaciones. Es por ello que el ciudadano juez deberá tomar en cuenta que, de acuerdo a las premisas constitucionales, existen ciertos medios para lograr subsanar o corregir esos quebrantamientos de ley, institución por excelencia que sería la reposición de la causa, a través de la cual va a poder dar cierto reparo a los quebrantamientos acaecidos, tomando en cuenta que no permitirá la doctrina que el juez reponga la causa para resarcir bien sea los quebrantamientos o las anomalías por desaciertos creados por las partes. De modo que hablamos en este caso que se configura la responsabilidad por el anormal funcionamiento de la Administración de Justicia para el juez cuando se hayan quebrantado normas esencialísimas para un procedimiento. En torno a ello existe aún la posibilidad que el ciudadano juez, de acuerdo al artículo 14 del Código de Procedimiento Civil, actuando este de oficio, pueda entonces tomar cartas sobre el asunto y responsabilizarse. Es por ello que hablamos que un juez, cuando respeta efectivamente las garantías procesales y constitucionales, entonces podemos decir entonces que éste está actuando de forma normal, correcta y ajustada a derecho,
tomando en cuenta que esto es un punto importantísimo, ya que se encuentra vinculado estrechamente con el principio de legalidad, lo cual establece entonces el correcto trámite de una causa de acuerdo a los procedimientos instaurados en la demanda. Es por ello que el ciudadano juez debe tomar en cuenta que su función de administrar justicia debe estar orientada de acuerdo a la doctrina y a la legislación venezolana. Caso contrario, entonces podrá ocurrir el caso de que deba entonces responder a través de tres tipos de responsabilidades según el caso, es decir, una responsabilidad civil, penal o inclusive disciplinaria. Objetivamente tenemos 3 puntos a tratar con respecto a la reposición de la causa, las cuales son: 1. La definición. Podemos agregar que la reposición de la causa no es un fin, sino es conocido como un medio para corregir un vicio procesal declarado. Esto siempre y cuando no pueda subsanarse de algún otro modo, destacando que en ninguno de los casos puede declararse la nulidad del acto y la consiguiente reposición si el acto ha alcanzado el fin el cual estaba destinado. 2. Mediante la reposición de la causa, esta se corrige mediante la violación de la ley que produzca un vicio procesal y no la violación de preceptos legales que tengan por objeto. No el procedimiento, sino la decisión del litigio o de alguna de las cuestiones que éstas la integran. Asimismo, el error alegado, caso de existir, se corrige por la recta interpretación y aplicación que el tribunal de alzada dé a las disposiciones legales que se pretenden que serán violadas. 3. La reposición no puede tener por objeto subsanar desaciertos que las partes, sino corregir vicios procesales como pueden ser las faltas del tribunal al que afecten al orden público o que perjudiquen a los intereses de las partes. Esto sin culpa y añadiendo que el mismo sea un vicio o error y el daño consiguiente. Donde procedo a leer el artículo 14 del Código de Procedimiento Civil, el cual nos establece que el juez es el director del proceso y debe impulsarlo de oficio hasta su conclusión, a menos que la causa esté en suspenso por algún motivo legal. Cuando esté paralizada, el juez debe fijar un término para su reanudación, que no podrá ser menor de 10 días después de ser notificadas las partes o sus apoderados. Bueno, ya para finalizar con el tema que estamos exponiendo y teniendo claro que la terminología administración de justicia en Venezuela parte del principio de resguardar las garantías constitucionales, como lo son el debido proceso, la tutela judicial efectiva y el sagrado derecho a la defensa, se hizo necesario establecer controles y regulaciones en nuestra normativa para poder sancionar, apegados al derecho, el funcionamiento de administración de justicia. En este sentido, me permito mencionar revisiones bibliográficas que realizamos de un experto jurista venezolano, profesor de pregrado y posgrado de la UCB y de la Universidad Católica Andrés Bello, el doctor Luis Ortiz Álvarez. En sus análisis referidos al tema nos comparte, entre otras cosas, que la responsabilidad patrimonial del Estado y su responsabilidad en la administración de justicia debe ocupar siempre un lugar fundamental en la configuración en todo Estado de Derecho y en toda sociedad democrática. Y hace mención que el texto final de la Constitución dedicó un lugar especial al tema de la responsabilidad patrimonial de los poderes públicos, estableciendo un amplio sistema resarcitorio a favor de los particulares para la reparación integral de los daños y perjuicios imputables al funcionamiento de la Administración de Justicia. En este sentido, debemos citar artículos constitucionales y me permito los que están ubicados en el título 3 de los deberes, derechos humanos y garantías de nuestra Carta Magna, en este caso el artículo 26 y 49, que entre otras palabras defienden lo que es el derecho a una tutela efectiva. El principio de efectividad jurisdiccional tiene, según la doctrina, una doble función. Por un lado, el particular puede, cuando sufre una lesión insoportable a su patrimonio, demandar y obtener la responsabilidad administrativa bajo la modalidad de dos tipos de regímenes. Primero, el régimen de responsabilidad por sacrificio particular. Y segundo, que es el que nos compete, el régimen de responsabilidad por funcionamiento anormal en la administración de justicia. En este caso, la antijuricidad del daño está dada por la presencia de daños de cualquier naturaleza causados por actividades administrativas en funcionamiento anormal o ilícito. Esto es en situaciones de irrespeto o violación a las obligaciones a cargo del Estado. Y por otro lado, implica el derecho también a demandar, pero en un sentido más amplio, a través de demandas, recursos efectivos establecidos en nuestra normativa.
Ambos regímenes de responsabilidad son coexistentes y complementarios, y su aplicabilidad depende de la naturaleza y antecedente de cada caso en particular. Ya para finalizar, no puedo despedirme sin mencionar que nuestra Constitución establece en sus artículos 140 y 141 que la Administración de Justicia está al servicio de los ciudadanos y garantiza el respeto a su integridad patrimonial a través de un sistema indemnizatorio que permite reparar cualquier daño en sus bienes o derechos con ocasión del funcionamiento normal o anormal del Estado. Muchísimas gracias.